Todas las personas que nos están viendo por televisión y por las redes sociales. Y vamos a comenzar con algo muy importante que nos dice la palabra de Dios. Jesucristo ama a los niños. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes, todas las familias, que tenemos que acercar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Dice Mateo capítulo 19, versículo 13 y 14, se los voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Los discípulos estaban enojados, que no querían que se acercaran al Maestro, a Jesucristo, a los niños. Entonces Jesús, en el versículo 14, dice, entonces Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús dice, no le impidan que se acerquen conmigo. Y dice algo muy interesante, porque aquí vemos que Jesús ama a los niños, que los papás, los líderes y la iglesia debemos acercar a los niños a Jesucristo. Esto es bien importante, Dios nos lo está enseñando en la palabra. ¿Y por qué y para qué? Porque los niños tienen que amar a Jesús desde pequeños. Tienen que saber quién es Jesús y que Jesús los ama y que Jesús los va a bendecir, los va a guiar, los va a proteger. Entonces es importante que nosotros los acerquemos a la presencia del Señor y que nosotros no impidamos que nuestros niños pues no conozcan de Dios, al contrario, que se acerquen al Señor. Nuestros jóvenes tienen que acercarse al Señor, porque Dios los va a bendecir, los va a proveer, les va a dar sabiduría. Es tan importante esto. Y decíamos en el Mateo 19:14, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 19:14 dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Y aquí viene una revelación muy interesante. Dice, dejen que los niños vengan a mí. Y luego dice algo muy, muy interesante, no los detengan, o sea, no impidan que se acerquen a mí, o sea, tráiganlos a la iglesia, que conozcan de Dios, enséñenles la palabra, enséñenlos a que yo les amo. Pero dice aquí algo muy, 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 muy bonito y muy revelador, y esto va para todos los adultos. Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. En otras palabras, tú y yo tenemos que hacernos como niños en la manera de pensar, en la pureza, en la honestidad, en el respeto. Ve la mirada de los niños y ellos son una escuela para nosotros. Ellos aman, ellos respetan, ellos apoyan, ellos obedecen. Y dice aquí, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños, con ese corazón. Por eso qué importante es acercar a los niños a Jesús, pero también aprender de los niños esas características que ellos tienen de nobleza, de respeto, de amor, de ingenuidad, para lo malo, decir, no queremos nada de esto, queremos lo bueno en el nombre de Jesús. Y por eso en Mateo 19:14, se lo va a leer en Reina Valera 60, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo no rechaza a los niños. Tenemos que acercar a los niños a Jesús, debe ser una prioridad de nosotros. Y Jesús se molesta, dice, reprendió a quienes querían apartarlos de Él. Entonces es importante que desde que viene un bebé aquí a esta tierra, decirle, Señor, este es tuyo. Y te pedimos que tú lo bendigas. Qué importante es esto. Que desde que nace, lo pongan en la presencia de Dios para que desde ahí Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios provea y Dios haga algo muy especial. Ahora, desde casa, muchas veces Dios les presta varios hijos. Entonces, hay un bebé, pero quizá haya otro niño de 2 años, otro de 4. Y así como están las cosas, nosotros tenemos que tener un plan para toda la familia. Y esto, así déjalo ya. Así nosotros podemos decir qué importante es que podamos hacer un plan de trabajo. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños. Entonces ellos son tocados por Dios, ellos son guiados por Dios
y Dios los va a bendecir. Y dice aquí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, tenemos que acercarlos a Dios, tenemos que enseñarles la sabiduría de Dios, y cuando ese hijo crezca, ellos van a reconocer quién es Dios, quién es nuestro Señor, y Dios los va a bendecir. Ahora, me llama mucho la atención, por eso a veces les cambio de versión para que veamos todo lo que Dios nos quiere enseñar. Porque Jesús se enoja cuando le impides a los niños que se acerquen a Él. Él se molesta. Mire, vamos a verlo juntos en Marcos capítulo 10, versículo 13 y 14. Y se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Decían, ya háganse un lado, no acerquen a esos niños. Y dice aquí en el versículo 14, Jesús viendo esto se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Él se molestó. Entonces, tenemos que acercar a la presencia de Dios, tenemos que acercarlos a Jesús, a nuestros niños. Es una bendición. Y aquí dice, se enojó y les dijo, dejen a los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Otra vez voy a hablar, el reino de Dios es como, dice, es de quien son como ellos. O sea, tú y yo tenemos que ser como niños y dejar que el Señor nos bendiga y haga algo muy especial. Y bueno, la niñez es una etapa muy importante en donde tenemos que enseñarlos, tenemos que equiparlos y tenemos sobre todo que instruirlos. ¿Qué es instruir? Decirles que sí y que no pueden hacer. Y en cada etapa de su vida nosotros los vamos instruyendo de acuerdo a su capacidad, por su edad, les vamos dando instrucción, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Les comentaba yo en el curso bíblico A, que por cierto hoy empieza, les comentaba que en un curso de administración que llevé, me dijeron, cada quien ve una experiencia que le haya enseñado en la vida. Y cada uno empezó a decir lo que le había enseñado la vida, pero pasó un papá y dijo, si usted tiene bebés, tapen los contactos. En esa época no había esos de plástico que los tapas y ya quedan tapados ahí. Dice, porque mi hijo se mató metiendo alambres ahí. Una experiencia de vida muy fuerte. Por eso tenemos que instruir a los niños, eso no lo hagas. Cuando están chiquitos les gusta prender la estufa, cuando ya prenden, y poner la mano a ver qué es lo que se ve así que se mueve, pues se queman. Entonces, la instrucción es muy importante. Cuando es un bebé, todo lo que se encuentra se lo echa a la boca. Iba pasando un chapulín y lo agarra y se lo echa a la boca. Entonces, instruirlos y cuidarlos, ¿no? Por eso dice Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante instruir desde pequeños a nuestros hijos. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Y ¿sabe una cosa? Es importante que desde la niñez siempre ellos lo vean como algo bonito, como algo que les va a fortalecer, a guiar. Y de eso depende usted, que se lo haga aburrido enseñarles la palabra de Dios o que se los enseñe con mucha sabiduría y con mucha creatividad. Timoteo, uno de los discípulos que apoyaron en esos tiempos a predicar la palabra, dice que desde la niñez su mamá y su abuelita le enseñaron la palabra de Dios. Por eso dice 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez, le están hablando a Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. ¿Quieres que tus hijos sean sabios? Desde pequeños enséñales la palabra de Dios. Esto es bien importante. Y vas a ver, te vas a asombrar lo que Dios va a enseñar en el espíritu a tus hijos. Tú piensas que es que son chiquitos, no se dan cuenta. No te imaginas ellos lo que están recibiendo en su corazón. Entonces dice aquí, le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros sembremos la palabra de Dios en el corazón de nuestros niños y que los podamos guiar con ese amor y con ese respeto sobre ellos y que ellos vayan recibiendo la palabra de Dios.
Ahora, algo que nosotros tenemos que aprender es que si Jesucristo dice que si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos, es porque en un adulto hay incredulidad, a veces hay negligencia, hay indiferencia en las cosas de Dios. Y dice Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4, Mateo 18, 3 y 4, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué importante es esto. Y dice que Dios anhela que nosotros seamos como niños para creer la palabra de Dios, para recibirla y para obedecerla. Y esto va a permitir un crecimiento a nivel familia. Y esto es muy, muy interesante porque Dios anhela que familias completas le respeten, le obedezcan, y Dios quiere seguir bendiciendo los hogares. Y bueno, esto es algo muy, muy bonito porque los niños no son nuestros, son prestados de parte de Dios. Y un día Dios nos va a pedir cuentas de esos hijos. Ponga mucha atención. Un día Dios nos va a pedir cuentas de los hijos que nos ha prestado. Sean bebés, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes. Dios nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con ellos. Por eso la palabra de Dios nos comenta, la palabra del Señor, que en el Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios es de mucho valor el fruto del vientre, que son los bebés. Y dice, he aquí herencia de Dios, pertenecen a Dios, son los hijos. Cosa de estima, para Dios es de mucho valor el fruto del vientre, está hablando de los niños. Entonces, por eso nosotros presentamos a los niños, a los bebés, ante Dios, primero para ponernos en la presencia de Dios, segundo para que Dios los guíe y para decirle, Señor, este es tu hijo. Y es algo muy hermoso que dejamos que el Señor lo bendiga. Entonces, yo quiero invitarlos a que sepamos que qué importante es ponerlo en la presencia de Dios a tus hijos. Y puede haber familias que digan, es que yo no sabía esto, mi hijo ya tiene 4 años, otro tiene 6 y otro tiene 7 y nunca los presenté. Pues un día nos ponemos de acuerdo y presentamos. ¿No les gustaría presentar a sus hijos toda la iglesia, el que no lo haya hecho? Y que pasen al frente y que los presentemos delante de Dios para que Dios los bendiga y los guarde. Sería muy bueno. Entonces, pues el día de hoy, yo quiero que pase Luis y Sam. Hoy van a presentar a su bebé, a su nena, y yo quiero que pues pongan mucha atención lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere bendecir a la familia, y que el Señor les llene de su amor. Y bueno, en este día Luis pues quiere comprometerse con Dios, qué es lo que va a hacer con su bebé, y con familia, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Gracias, pastor. Señor, me comprometo a que mi bebé te conozca, que te ame y que te sirva. Que sea una niña sana. Voy a cuidar lo que escuche, lo que vea y sus amistades. Que sea una niña sana, que sea deportista, que sea una mujer de bien y que únicamente salga de casa felizmente casada. A todo esto me comprometo en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a poner en la presencia de Dios a Camila, para que Dios la bendiga. Dice la palabra de Dios que acercaban a los niños para que impusieran sus manos, nuestro Señor Jesucristo. Como representante aquí en la tierra, en el área espiritual, yo voy a imponer manos y pedirle a Dios que Dios la bendiga y que nunca le falte nada en cada etapa de su vida. Amén. Yo creo que va a ser de la alabanza porque está haciendo muchos ruiditos. Señor, damos gracias por la vida de tu hija, Señor. Yo la pongo en tus manos para que tú la bendigas. Es tu hija, Señor, Camila, y te pido que tú proveas de todo lo que ella va a necesitar en cada etapa de su vida. Bendícela, Señor, y yo la cubro con tu sangre preciosa y declaro que tu amor y tu protección siempre estén con ella en el nombre de Jesucristo, y bendice a sus papás y que siempre estén
dedicándole el tiempo para formar una guerrera tuya, Señor. Bendícela en Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues muchas felicidades. Que Dios los bendiga mucho. Gloria a Dios. Y bueno, qué hermoso el ver que Dios quiere hacer cosas especiales en nuestra familia. No se olvida poner en las manos de Dios a sus hijos. Es lo más valioso. Diga a Dios, bendice a mi hijo o a mi hija. Y que dejemos que el Señor nos guarde. ¿Qué le parece? Y el día de hoy le pedimos al Señor que nos permita comprender esto que es tan importante, de valorar que los hijos son de Dios y que reconocemos que vienen de Él y que el Señor nos va a guiar. Cierre sus ojos. Y tú que me ves por televisión, te invito a que ahí donde estás le digas, Señor, bendice a mis hijos. Cierre sus ojos y por qué no con sus palabras le dice a Dios, bendice a mis hijos, Señor. Aun si no los he presentado delante de tú, perdóname, pero yo quiero presentarlos. Tengan la edad que tengan y un día aquí vamos a hacer juntos para que tú los guardes, los bendigas. Y que no vengan tragedias en nuestros hijos, problemas que no tenías planeado, que no hubo un seguimiento, no hubo bendición. Dígale ahí, Señor, bendice a mis hijos y ayúdanos a ser sabios para estar cerca de ellos, para que venga un consejo a tiempo, para que ellos puedan caminar en bendición. Y gracias, Señor, porque tú amas a los niños y queremos acercarlos siempre ante tu presencia. Queremos que tú bendigas a todos los niños que nos están viendo en este momento en muchos hogares. Bendícelos, Padre, y permite que sus papis puedan presentarlos ante ti, reconociendo que tú eres su Señor y nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Por favor, un aplauso al Señor y damos gracias porque Él es fiel. Nos vemos en el siguiente programa.